Buenas tardes, nuevamente con ustedes, aquí viendo la parte técnica. Es un reto, un desafío para nosotros hacer esta transmisión online donde muchísimos maestros están conectados y bueno, hay que tener paciencia y tolerancia. Yo estoy aquí en mi casa al igual que ustedes y posiblemente mi banda no es tan ancha como quisiera que sea, dado que tenemos que respetar las reglas y las normativas y no poder salir. Bien, para los que recién se han conectado, hemos hecho una primera fase. Repito, una primera fase. Esta fase ha sido el análisis y la comprensión, en este caso, de lo que implica un enfoque por competencias. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a una segunda fase. Repito, una vez más, necesito que tengamos en cuenta, por favor, antes de hacer un proyecto de aprendizaje, una unidad, ¿a dónde quiero apuntar? Yo quiero apuntar al desarrollo de ese perfil de egreso. Ese es el punto clave. Ese es el prototipo de hombre que queremos lograr nosotros. Esa es nuestra visión. Como educadores, como sistema, como nación, tenemos que apuntar a definitivamente a esa visión que tenemos, ¿no? Que es el prototipo de hombre peruano que queremos lograr. Entonces, otra idea fundamental es que cada vez que usted esté en el aula, así trabajemos por unidad y por proyectos de aprendizaje, tenemos que trabajar el desarrollo de las competencias, tenemos que evidenciar que ese desarrollo de competencias se está dando, ¿no? Y decíamos también un aspecto importante, que la evaluación no debe ser ajeno a la planificación, más bien eso debe de anteponerse a la planificación. Yo planifico qué quiero hacer, qué quiero lograr, competencias de mi área o las competencias en su conjunto. ¿Cómo lo evidencio? A través de este producto, a través de estas evidencias, ya sea tangibles o intangibles, ¿correcto? Muy bien, entonces pasamos a la segunda fase. Voy a colocar las diapositivas. No se preocupen, hay diapositivas que se quedan congeladas, es porque estoy explicando. Y luego va a continuar, normalmente voy a poder continuar. Ya estamos en la fase número 2. ¿Qué es la fase número 2? A ver un ratito, por favor. La fase número 2 es proyectos de aprendizaje. ¿Qué son proyectos de aprendizaje? ¿Cómo se define proyectos de aprendizaje? ¿Cuáles son las características del proyecto de aprendizaje? ¿Cuáles son los tipos, ¿no? Los proyectos de aprendizaje y cuáles son las fases del proyecto de aprendizaje según el Ministerio de Educación, que también se encuentra en las rutas del aprendizaje 2015 y que también en el 2019, hace poco en la capacitación de directores se dio, ¿no? En relación a las fases del proyecto de aprendizaje y cómo planificar. Eso lo vamos a ver en la fase número 3, ¿ya? A ver, un ratito, me gustaría leer algunos en breves minutos. Ya, transmisión, correcto. Ya está. Ah, sí se ve, Giovanna. Acá están los profesores. Se detuvo la imagen. Diapositiva congelada. Gracias por compartir, no se preocupen, recuerden que es un reto y un desafío para nosotros. Si hay alguna consulta, voy a darles un tiempo, un espacio, y yo me puedo quedar acá toda la noche con ustedes, no hay ningún problema, de verdad. Ahora, vamos a continuar en la segunda fase, ¿ya? Un ratito, por favor, está cargando, un ratito, ya está. Antes de entrar a la definición, es bueno hacernos estas preguntas de reflexión. Recuerden que en el Perú trabajamos mucho el enfoque crítico reflexivo, ¿no? Dentro de este enfoque crítico reflexivo es muy interesante y muy bueno preguntarnos qué características tiene un proyecto de aprendizaje. ¿Qué es un proyecto de aprendizaje? ¿Qué ventajas y desventajas tiene el proyecto de aprendizaje? ¿Qué desarrolla y qué evalúa los proyectos de aprendizaje? ¿Cuáles son los procesos o las fases de un proyecto de aprendizaje? Y la pregunta que más me gustó fue esa, ¿no? ¿Todos los proyectos de aprendizaje involucran un producto concreto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen ustedes que todos los proyectos de aprendizaje involucran un producto concreto? A mí me encanta interactuar. Lamentablemente acá no puedo interactuar porque el tiempo es limitado. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí o no?
La pregunta es si todos los proyectos involucran un producto concreto. Estoy acá siguiéndoles desde mi celular para ver sus respuestas. Cargando, sí. Ah, sí, qué bueno. Saludos para todos los que me están respondiendo. Imagen está congelada. No se preocupen, sí le escucho. Bien, bien, bien. ¿Y qué dicen ustedes? Todos los proyectos involucran un producto concreto. Recuerden que producto o evidencia es el desarrollo de la competencia. O sea, ahora yo puedo decir mi alumno desarrolla, mi estudiante desarrolla la competencia, solo si solo hay una evidencia que a mí me dice que desarrolla la competencia. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Listo, listo. Eso que quede claro. En evaluación formativa ahora hablamos de evidencias y productos. Entonces, la evaluación formativa es tanto para las unidades de aprendizaje y los proyectos de aprendizaje. En tal sentido, ambos, tanto unidades, porque ahora les voy a hacer una diferencia entre proyectos y unidades, ambos trabajan bajo esta forma de evaluar, el enfoque formativo. Y por tanto debemos de tener un producto o una evidencia. Ahora, ¿qué es evidencia y qué es producto? Luego les diré mi punto de vista sobre ello. Pero eso, lo que yo tengo claro sí es que yo tengo que tener una evidencia claro de lo que implica el desarrollo de la competencia. ¿Correcto? Entonces, no sé si ya respondieron, no sé si todos los proyectos involucran un producto concreto. Sí, no, vamos a ver, ¿ya? Entonces, empezamos. Voy aquí. ¿Qué es un proyecto de aprendizaje? Hay muchos autores que definen un aprendizaje basado en proyectos. O no es que hay muchos autores, ¿ya? Pero el autor que ahora trabaja o que tenemos que basar esa definición básicamente son los postulados o los postulantes a este enfoque socioconstructivista, ¿no? Tanto desde la mirada de Ausubel, la mirada de Vygotsky, la mirada de Brunner. Pero también aquí la Universidad Católica del Perú hizo una definición, tienen ellos un libro llamado, o un instituto de docencia universitaria donde ellos sacan un documento donde ellos mencionan en el año 2017 que el aprendizaje, por acá lo pueden ver, no sé si lo están viendo, ahí está. Ellos mencionan que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología que se desarrolla de manera colaborativa. Miren su definición, ¿no? Que enfrenta a los estudiantes a situaciones que lo llevan a plantear propuestas ante determinados problemas. Palabra clave, entonces. El proyecto de aprendizaje es una metodología. Algunos autores dicen que es una técnica, algunos lo mencionan como una estrategia. Y bueno, pues al final habla de la didáctica, es una forma de hacer y construir aprendizajes. Pero algo también que tenemos que rescatar de esta diapositiva es que los estudiantes plantean propuestas para resolver un problema. Ah, eso se me viene una idea a la cabecita. ¿Qué significa? Que los proyectos de aprendizaje van a surgir siempre o van a partir siempre por definir un determinado problema con fines de resolución de problemas. Eso me encanta, me gusta, porque tiene relación. O sea, si el enfoque por competencias o la competencia es movilizar un conjunto de capacidades o recursos para poder resolver problemas, de hecho, que el proyecto de aprendizaje tiene que partir definiendo o determinando qué situación problemática quiero que se aborde o queremos abordarlo en su conjunto para poder resolverlo. Por tanto, esta diapositiva o esta institución que es la Universidad Católica también menciona, dice, ¿no? Entendemos por proyecto a un conjunto de actividades articuladas entre sí. Miren esa palabrita, esa frase tan interesante, articuladas entre sí con el fin de generar productos. Miren qué interesante, por eso a mí me llamó poderosamente la atención esta teoría, ¿no? Del libro o en la guía que sacan ellos, generar productos.
Entonces estamos hablando de que tenemos situaciones problemáticas en un proyecto de aprendizaje, son actividades articuladas, interpretando, en este caso podríamos mencionar ya una característica, es interdisciplinar, interáreas. No se puede trabajar, se podría trabajar desde una sola área, pero es más importante, interesante que a partir de una situación problemática se aborden todas las áreas curriculares, interdisciplinar. Repetimos de nuevo, entendemos por proyecto el conjunto de actividades articuladas entre sí con el fin de generar productos, servicios o comprensiones capaces de resolver problemas o satisfacer necesidades e inquietudes, considerando los recursos y el tiempo asignado. Bien, entonces ahí vemos ya una definición clara de la Universidad Católica del Perú que hace en una de sus revistas. Y bueno, pues ahora pasamos aquí a otro aspecto importante que es las características del proyecto de aprendizaje. Características. Hay muchas características. Yo no las he puesto todas, he puesto las que considero que son las más importantes, ¿no? Para mí lo más importante, y eso quiero transmitirles, queridos amigos y amigas del Perú, colegas, maestros y maestras del Perú, recuerde, antes en el proyecto se ponía objetivos, ahora no. Ahora una característica importante del proyecto de aprendizaje es que desarrolla competencias. Y no olvides que desarrollar competencias implica construir conocimientos, habilidades y actitudes, y está en rojo. No se olvide que estas diapositivas ustedes la pueden descargar luego. Es una diapositiva trabajada con mucho amor y mucho cariño para cada uno de ustedes. Y bueno, entonces eso es para mí el punto de partida. Que una característica de un proyecto de aprendizaje en nuestro sistema educativo peruano, teniendo este enfoque por competencias, es el desarrollo de aprendizaje centrado en competencias. O sea, conocimientos, habilidades y actitudes. O sea, un proyecto de aprendizaje genera conocimientos. De hecho, resultados a partir de la indagación, de la investigación que se pueda hacer. Si no hay conocimientos, no se va a poder aplicar, no se va a poder utilizar ese conocimiento para poder resolver problemas. Es importante el conocimiento, manejo de conocimientos. Otro aspecto importante que a mí me llamó poderosamente la atención, repito, hay muchísimas características, pero las más importantes acá las he considerado, es que busca resolver un problema, busca la resolución de una situación problemática, pero lo más importante, de contexto real. ¿Por qué me podría yo imaginarme situaciones problemáticas si el Perú está lleno de problemas, señores? ¿No? He visto ahí, de repente por ahí hay unas teorías que dicen, puede ser real o puede ser imaginario. No, yo pienso que no debe ser imaginario. El Perú está lleno de problemas. ¿Y por qué tengo que inventarme situaciones problemáticas para poder hacer que los chicos simulen la resolución de un problema? Yo creo que lo dicen los grandes autores, lo dice Vygotsky, lo dice Ausubel, lo dice Brunner y lo dicen todos los socioconstructivistas. Bueno, Brunner no es socioconstructivista, es cognitivista, pero básicamente Vygotsky habla acerca del acercamiento de un contexto real, para que estos aprendizajes desde la mirada de Ausubel sean muy significativos. Entonces, buscamos problemas del contexto para que los estudiantes lo resuelvan. 3. Ahí está, se enmarca en un contexto real. 4, su duración es variable. Muchos me dicen, Miss Milagros, doctora Milagros, profesora Milagros. Y hace poco una amiga, una docente que me llamó, y me encanta que me llamen por teléfono y me encanta a veces responderles cuando estoy así con estos tiempos. Me dicen, estamos planificando de nuevo todo, ya tenemos nuestra calendarización. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cuánto tiempo dura un proyecto, profesora Milagros? Me encantó esa pregunta. Sí, pues, ¿cuánto tiempo dura un proyecto de aprendizaje? Su duración, la respuesta es variable. Una de las características del proyecto de aprendizaje es que la duración va a ser variable. ¿Por qué variable? Porque un proyecto puede tener una corta duración, como una mediana y una larga duración. Pero entendamos de que si hablamos nosotros de corta o mediana o larga duración, pero entendamos de que los proyectos van a tener su tiempo de duración en el sentido de cuán dificultad o cuánto tiempo creo yo que necesito
para resolver el problema. Y resolver el problema implica, al final, qué evidencia voy a tener yo, qué producto voy a tener yo para evidenciar de que realmente ese problema se ha resuelto, ¿no? Entonces es importante que el tiempo que yo planifique mi proyecto de aprendizaje tenga que ver mucho con la complejidad del aprendizaje, la complejidad de la competencia que demanda el desarrollo de esta. Puede ver como un proyecto de repente pueda durarme un mes, como puede durarme 2 meses. Pero yo le voy a sugerir algo como Milagros Menacho. Yo le sugiero trabajar un proyecto de aprendizaje. Más abajo está, pero lo voy a decir para que no se quede en el aire. Si yo planifico por bimestre, y bimestre me trae 2 meses, fácil. Puedo trabajar un mes una unidad de aprendizaje y el otro mes puedo trabajar un proyecto de aprendizaje. Y si trabajo por trimestre, también me preguntan, fácil, depende, usted tiene que ser consciente, ¿cuánto tiempo cree usted para que me produzca un buen trabajo, un buen cuento, no sé, un buen proyecto de soluciones tecnológicas o un proyecto relacionado de repente a un ensayo, pero un ensayo que sea utilizando de repente una investigación etnográfica? ¿Cuánto tiempo te va a demandar eso? Entonces, si tú trabajas por trimestre, coge 2 meses para tu proyecto y el otro mes lo trabajas unidad de aprendizaje. Son sugerencias, al final usted toma las decisiones, pero lo que sí no voy a dejar de decir es, de acuerdo, el tiempo se determina de acuerdo a la complejidad de la competencia, de acuerdo a la complejidad de las actividades que me va a demandar a mí, el tiempo que me va a demandar para el desarrollo y la resolución de esa situación problemática que estoy abordando. Y bueno, ese es el punto. Otra característica del proyecto de aprendizaje es interdisciplinar, integra las áreas curriculares, es interdisciplinar, pero acá también yo voy a hacer una sugerencia y lo he puesto más abajo. Los maestros que recién están incursionando en una planificación por proyectos de aprendizaje, yo sugiero que al final no hay verdad absoluta, usted es el investigador en su aula. Cuando estuve en Cayetano Heredia, por ejemplo, como especialista de investigación, recuerdo mucho que los maestros su muestra de estudio, porque estuve 2 años, lo hacían hasta con 30 estudiantes. Mientras otros autores dicen que 30 estudiantes no es una muestra representativa para hacer investigación. Sin embargo, hay otros autores desde el enfoque cualitativo que así lo señalan. Entonces, mi sugerencia es la siguiente, maestros. Que empiecen a hacer ustedes desde su aula proyectos así utilizando la naturaleza propia de un proyecto donde los estudiantes se involucren, donde utilice usted las fases, esa metodología que se va a trabajar y ya así ya no te estás preocupando que procesos pedagógicos, que didácticos, usted céntrese en las fases del proyecto de aprendizaje y mire paso a paso qué es lo que tiene que hacer para movilizar a los estudiantes a que construyan esta resolución de problemas y que construyan, ojo, conocimientos, que construyan habilidades y que construyan actitudes positivas y favorables a partir de una reflexión permanente y constante y que la evaluación esté desde un comienzo. Entonces, la sugerencia es que si usted nunca trabajó por proyectos de aprendizaje, ahora atrévase a trabajar, porque ese es el dueño de su aula. Ahora cuando retornemos a las aulas, atrévase a trabajar un proyecto de aprendizaje. Quizás se puedan unir entre 2 profesores o quizás usted solo primero. Integre todas sus áreas. Bueno, es una sugerencia, ¿no? Puede empezar de esa manera y luego pueden trabajar por ciclos y de repente ampliando un poco más y donde todos se puedan involucrar, ¿sí? Bueno, otro aspecto importante de la característica es la participación activa de los estudiantes, donde ellos son protagonistas. Ellos son protagonistas. Recuerde, desde la mirada de Ruben Forenstein, desde la mirada de Vygotsky, nosotros somos mediadores del protagonismo de nuestros estudiantes.
Y también es importante la presencia de otros actores. Porque recuerde que una de las grandes fases del proyecto de aprendizaje es la comunicación. Ellos no van a comunicar entre cuatro paredes, maestros. Tiene que ser un acontecimiento importante donde los padres, donde las autoridades local esté presente. Hay que hacer que los proyectos de aprendizaje sean tan distintos a una unidad donde se evidencie la motivación de nuestros estudiantes y sobre todo esa reflexión donde finalmente a partir de sus conclusiones diga, wow, sí, así empecé, así lo hicimos y así lo logramos y esos son los resultados. Son aprendizajes que jamás se van a olvidar los estudiantes. A eso le denominamos nosotros un aprendizaje por descubrimiento y un aprendizaje significativo. Presente Brunner y presente Ausubel y presente Vygotsky, porque estamos ¿qué? Haciendo que nuestros chicos interactúen con otros personajes de la comunidad. No lo dice Milagros Menacho, lo dice el marco del buen desempeño docente dominio 4 o dominio 3, donde ya hay que articular la escuela con la comunidad. Es tan bonito hablar de pedagogía, quien le habla también es docente y a pesar de que la docencia también ejerce en una educación técnica o superior, hago que los chicos se puedan movilizar y trabajar con la comunidad desde hacer proyectos, ¿no? Proyectos para la comunidad y resolver problemas en 4 meses es un gran reto y un desafío, pero no imposible. Y ustedes al final van a ver a los estudiantes la satisfacción que tienen de haber hecho algo por ellos mismos. Esa es una de las grandes diferencias que uno puede hacer o tener respecto a una unidad que es muy frío de repente, ¿no? Que se pasa, bueno, porque hay que cumplirla o hacerla, o de que, hubieron situaciones extracurriculares que no me permitieron culminar. En cambio, un proyecto es diferente, es más vivencial, es más emotivo, es emocionante para los chicos. Bien, y finalmente, otra característica para mí, como Milagros Menacho, repito, hay muchas, pero esta también me llamó, promueve la motivación intrínseca. En tu examen de ascenso y nombramiento, ya me estoy metiendo con los exámenes, por favor, la motivación extrínseca ya no se da mucho, es la motivación intrínseca. El estudiante tiene que estar motivado para poder construir sus aprendizajes y la motivación que se postula en ese enfoque socioconstructivista es la motivación intrínseca. ¿Correcto? Entonces, ¿pero cómo se va a motivar? Ahí vamos a entrar a la primera fase entonces de la planificación de proyectos. Lo vamos a ver más abajito. Otro aspecto importante es la reflexión constante y permanente y lo más bonito y lo que guarda una estrecha relación con el perfil de egreso es la autonomía del estudiante. Hay que hacer que los chicos desde pequeños sean autónomos. Si María Montessori desde la educación inicial ya en una pedagogía activa que es la de antes que surja el socioconstructivismo o el constructivismo, ella decía, los chicos tienen que ser autónomos. Y ella trabajaba con estudiantes que tenían dificultades y ella hacía desde prácticas muy vivenciales para desarrollar su autonomía. Por ejemplo, les daba a estos niños con diferencias o dificultades motoras o no sé, con diversas habilidades, les daba una manzana a cada uno y un cuchillo para que los niños puedan partir una manzana. Y todos decían, María, María, estás loca, ¿no? Cuidado que se van a cortar los niños. No se van a cortar si tú les das buenas indicaciones, que aprendan por ensayo y por error, y efectivamente. Entonces, la autonomía no se habla recientemente, la autonomía se viene hablando desde hace mucho tiempo. Y a veces nosotros los padres, ya me convierto a modo de madre, pecamos porque realmente estamos permanentemente diciendo lo que el hijo tiene que hacer cuando nosotros solamente deberíamos ayudar con un proceso reflexivo para que tenga cuidado en su toma de decisiones. Muchas veces, si las personas no se equivocan, no tienen errores, jamás van a aprender. Entonces es importante dejar que los estudiantes puedan, desde su ensayo y su error, trabajar de manera autónoma,
pero con el apoyo y la motivación de nosotros, ellos van a ir autorregulando eso para que puedan ser mejores. Bien, entonces hasta aquí las características. Vamos a continuar aquí. Esto es algo que yo me atreví a hacer. ¿Cómo debe incursionar un docente del Perú en la aplicación de proyectos de aprendizaje? Interesante, ¿no? Bueno, Milagros les dicen a sus amigos, los maestros del Perú, se sugiere realizar los proyectos de forma gradual. Me atrevo a decir eso, porque no puedo, de repente recién estoy, incluso muchísimos maestros me dicen, nunca he trabajado por proyectos, me podría pasar un modelo. Usted va a encontrar modelos, infinidad de modelos en internet, que también algunos los tengo. Pero ¿saben cuál es nuestro reto y nuestro desafío? Convertir esos modelos en algo nuestro, pero a partir basado en un enfoque por competencias. En esos modelos tú no vas a encontrar de repente competencias, vas a encontrar objetivos. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Hay que colocar competencias. De repente tú vas a colocar, vas a ver en esos modelos indicadores, pero ya no vamos a hablar de indicadores. ¿De qué hablaremos? De desempeños. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Va a haber lo que usted encuentra en internet puede ser útil y servir para que usted se oriente. Sin embargo, yo le voy a dar una propuesta, una sugerencia de un esquema. Son sugerencias, usted le puede hacer yunza a este esquema, pero lo que no debe de faltar en ese esquema es un elemento potente en este caso del proyecto de aprendizaje, que es el propósito y que es la situación significativa. La situación significativa es la situación problemática. Y el propósito es lo que yo quiero lograr. ¿Qué competencias? Recuerda que así hagas lo que hagas, así sea una hora pedagógica, tenemos que promover el desarrollo de las competencias. Y ya sabemos que competencias es conocimiento, habilidades y actitudes. Entonces se sugiere que el docente realice proyectos de forma gradual, proyectos, por ejemplo, de corta duración a nivel de aula, o puede ser entre varias aulas. Primero empiece con su aula, usted, trabajando aunque sea 2 áreas, ¿no? Involucre matemática, involucre de repente comunicación. Yo creo que hasta 4 áreas podría involucrar por ser primera vez. Es muy interesante. Ojalá que tengamos otra reunión para poder hablar más sobre esto. Y lo otro también acá digo, proyectos de corta o mediana duración a nivel de grados y ciclos. Y ahí se juntan grados, se juntan ciclos para desarrollar proyectos. Y finalmente, ya cuando seamos sumamente expertos, ¿no? Y cuando haya mucha voluntad y actitud positiva y emprendedora, podemos trabajar los proyectos de mediana y larga duración, que sean interdisciplinar, que sean por niveles y modalidades, sería lo máximo, ¿no? Trabajar, que todo el colegio trabaje sobre un proyecto de aprendizaje. Por ejemplo, no sé, pues se me ocurre la valoración de la papa, se me ocurre ahora este tema que es tan interesante que puede ser a nivel institucional, un proyecto de aprendizaje donde se movilicen todas las competencias en base a lo que es la prevención de COVID-19, por ejemplo, ¿no? Una de mis propuestas, por ejemplo, es de trabajar, acá quiero ser muy enfática como profesora de investigación y profesoras de ciencias biológicas y química. Muchas veces he visto, ahí sí, de repente poder ayudar a todos los amigos que hacen proyectos de aprendizaje, los problemas y los títulos deben de guardar una estrecha relación entre ellas, ¿no? Y siempre cuando yo determine un problema para trabajar proyectos de aprendizaje, debe de tener la causa y el efecto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí, en estos momentos voy a citar un ejemplo de cómo abordaría Milagros Menacho, por ejemplo, un proyecto de aprendizaje institucional. Microorganismos patógenos, podría ser en este caso mi problema, microorganismos patógenos que afectan, ¿no?, la salud pública de los estudiantes o la salud de las personas o de los estudiantes o la comunidad educativa, porque al final el COVID no respeta condición económica, ni raza, ni sexo, ni religión. COVID ataca a todos los que no nos cuidamos.
también ni digamos eso, porque quién sabe que Milagros Menacho te está hablando en esos momentos feliz y tranquila, pero yo quiero esperar 15 días para estar segura que no tengo el COVID, porque yo he estado con muchísimos maestros del Perú hasta hace 15 días, ¿no? Recuerdo, pero desde que dieron el día de nadie sale de su casa, yo soy muy respetuosa de las normas y las leyes, pero hay que rogar a Dios que este virus no esté presente en nosotros los maestros, que desde los últimos días hemos estado en capacitación en talleres. Entonces, yo propongo una situación problemática, por ejemplo, para un proyecto de aprendizaje a nivel institucional. ¿Cómo podría ser? El título sería así, que tenga dos variables, causa y efecto. El título del problema tendría que ser de esta manera. Microorganismos patógenos que afectan la salud de la comunidad educativa del colegio XYZ. Correcto, esa es mi situación problemática. Y frente a esa situación problemática, ¿cuál sería el título del proyecto? Vayan pensando. Si la lógica me dice, Milagros te está diciendo, ojo, recuerda, el problema debe tener una relación estrecha con el título, ¿correcto? Vale decir que si yo tengo las variables microorganismos patógenos arriba y salud como variable, ya en el título también esas dos palabras se deben de volver a repetir, pero ya en una forma positiva, ¿correcto? Es algo que yo quiero resolver, algo nuevo que yo puedo indagar. Bien, entonces ahí ya más o menos les estoy introduciendo, en este caso con un ejemplo. Bueno, acá tenemos un cuadro. Cómo trabajar o cómo nacen los proyectos de aprendizaje en el sistema educativo nacional en el Perú. Dado que hay otros proyectos, el ABP, voy a coordinar con Colegio de Profesores para trabajar en otro momento el aprendizaje basado en problemas, el ABP que tiene su propia estructura, su propio propósito, pero ahora estamos trabajando una planificación basada en proyectos de aprendizaje desde la mirada del Minedu, desde la experiencia que nosotros tenemos. Ahí, por ejemplo, ustedes ven que la unidad didáctica se va a dividir en dos tipos de planificación: unidades de aprendizaje y proyectos de aprendizaje. Las unidades de aprendizaje se originan de la necesidad de organizar actividades para desarrollar un tema eje, por ejemplo, ¿no? Una situación significativa. Su finalidad de la unidad es secuenciar en las actividades y los recursos en el proceso de aprendizaje. Ahora veamos un poco lo que es proyectos. Los proyectos se van a dividir en tres tipos de proyectos. Qué interesante, ¿ah? Proyectos de aprendizaje, proyectos de investigación y proyectos centrados en la obtención de productos. Y los proyectos de aprendizaje se originan de un problema sociocultural. Su finalidad es integrar y correlacionar las diferentes áreas curriculares. Los proyectos de investigación se originan a partir de los problemas del conocimiento. COVID-19, por ejemplo, es algo nuevo que investigar. ¿Cuál es la naturaleza de esto? ¿Habrán otros virus, ¿no? Similares a esos? De continuar esta situación problemática, ¿qué podría ocurrir en la economía? Todas las áreas curriculares pueden hablar de esta situación. Por eso yo sugiero que se trabaje a través de proyectos de aprendizaje este mismo tema, esta misma situación significativa en inicial, en primaria y en secundaria. Espero que lo tomen en cuenta, de verdad. No podemos dejar pasar por alto. Esto va a quedar en la memoria de todos los peruanos, en la memoria de todos los seres humanos, porque ha sido una situación de ese contexto. Así como quedó la malaria, así como quedó sarampión, así como quedó viruela, así como quedó VIH y otras enfermedades. ¿Correcto? Pero lo estamos viendo. ¿Es nuestro tiempo? Sí, es nuestro tiempo. Hay que asumirla. Es momento de romper algunos esquemas. El uso de las tecnologías, por ejemplo. Muchos de nosotros quizás no estamos acostumbrados al uso de las tecnologías. Es momento de romper esa zona de confort y ver las mejores formas. Yo he estado, por ejemplo, ya publicando de qué manera podemos de forma gratuita tener acceso a plataformas virtuales. Hay que serla, queridos amigos del Perú. Bien, entonces un proyecto por investigación es también buscar información de avanzada donde se movilicen muchas capacidades, ¿sí? Y desde todas las áreas de manera articulada y poder hacer de este tema coyuntural, contextual, un aprendizaje significativo.
Los proyectos de investigación se originan también a partir de problemas. Su finalidad es desarrollar capacidades y de hacer investigación. Y ojo, hacer investigación. ¿Dónde se encuentra? En el perfil de egreso, donde dice que el estudiante debe de aplicar métodos científicos para hacer investigación o para resolver problemas. Los proyectos, otro tipo de proyectos, los proyectos enmarcados en la obtención de productos, también se originan de los problemas socioeconómicos. Su finalidad es desarrollar capacidades, habilidades, o sea, competencias, ¿no? Y bueno, eso es, y acá lo tienes más claro con ejemplos, tipos de proyectos de aprendizaje. Por ejemplo, proyectos que involucran un producto concreto. Por ejemplo, elaborar un cuento ilustrado, organizar un sector de juegos o una fiesta, construir un instrumento musical a base de, hacer una casita para la mascota, aplicándola. Miren, en una casita pueden aplicar la matemática y entra la geometría. Incluso entra de repente, no de repente, milagros. Aquí entra incluso la competencia del área de ciencia y tecnología, prototipos, ¿no? Diseño una solución tecnológica. Y tantos perritos pobrecitos en las calles que no tienen dónde pueden hacer casitas con material reciclable. Dan muchísima pena, al menos en Lima. No sé, de repente donde ustedes están no hay esa situación. Pero en Lima, en Los Conos, tenemos muchísimas mascotas. Yo vivo en el distrito de Villa El Salvador y de verdad que el corazón se me parte. Yo he recogido ya 3 perritos y 2 gatitos, pero yo no tengo más espacio para poder seguir recogiendo animalitos de la calle. Y bueno, yo incluso también le he hecho su casita, ¿no? Eso es uno. Podemos diseñar un huerto. Muchos de ustedes han diseñado huerto, pero no se diseña por diseñar un huerto. Ahí se tiene que movilizar muchas capacidades, muchas competencias. Desde matemáticas, desde comunicación, ciencia, tecnología, todas las áreas, religión, inserto en la creación de un huerto. Dramatizar un cuento. Ustedes saben lo que es dramatizar, es crear, es de repente o producir cuentos de manera creativa. Dramatizar pone en acto una gran competencia de se comunica, ¿no? Del área de comunicación. La dramatización, muchos ya no hacen dramatización, pero hay que hacerlas. Muchos pensamos que es una pérdida de tiempo, pero usted no sabe cuánto beneficio usted hace en el estudiante cuando el chico dramatiza. Pierde miedo, gana seguridad, desarrolla su autoestima. Nosotros no estamos viendo las habilidades blandas, esas habilidades realmente que nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes requieren. Y una forma de hacerles la dramatización. ¿Cuántos de mis alumnos llegan a la universidad? Me dicen, por favor, Miss, en pregrado, no me saque a exponer. ¿Por qué? Le digo, porque tengo pánico escénico. ¿Y por qué tienes pánico escénico? Es que en el colegio nunca me sacaron a exponer. Eso es algo que yo siempre me pregunto. Yo digo, no hubo un control de las exposiciones. ¿Dónde estuvieron los registros de los chicos que expusieron? Entonces hay que hacer que todos participen y que nadie se quede atrás, ¿no? Es el lema, el logo, el mensaje del Ministerio de Educación. No trabajo para el Ministerio de Educación, pero estoy muy de cerca, leo mucho, trabajo con muchos maestros del Perú y tengo que estar al día con esos documentos y siempre mirando lo que el ministerio saca, ¿no? En su publicidad. Todos aprenden y nadie se queda atrás. Me gusta eso. Sin embargo, bueno, hay que tener mucha fe y esperanza para que eso se pueda cumplir, ¿no? Y también, bueno, también a través de estos proyectos los niños, desarrollan diversas competencias previstas en el currículum nacional. Entonces, proyectos que involucran un producto concreto, algo que yo puedo tocar, algo que yo puedo palpar, algo que yo puedo ver, algo que yo puedo tenerlo, evaluarlo, analizarlo, ver su funcionabilidad y su aplicatividad. Una sugerencia para un proyecto hace poco también hice, si no me equivoco, fue en ICA y en Cañete, era de cómo construir, en este caso, un sistema de riego. Dado que ahora ya no podemos gastar mucha agua, entonces podemos trabajar un sistema de riego para cuidar el agua o para cuidar las plantas. El título siempre debe tener el qué quiero hacer y el para qué lo quiero hacer. Cuando entremos a título voy a enfatizar eso. No olvidarse, el título debe tener 2 variables, el qué quiero hacer y el para qué lo quiero hacer. Cuando yo lea el título, un ejemplo, ¿ya? Elaboramos un sistema de riego para cuidar
mejor el agua o para valorar el agua, ¿ya? ¿Qué quiero hacer? Un sistema de riego. ¿Para qué? Para cuidar el agua. Entonces, el qué quiero hacer y el para qué lo quiero hacer. Luego tenemos ahí proyectos en énfasis de proceso de investigación e indagación. Vamos a ver por aquí ejemplitos. Nacen de las dudas, inquietudes y preguntas sobre un objeto o un hecho en particular que genera interés. COVID-19, por ejemplo. El Aedes aegypti, que es el tema del dengue, que pobres compatriotas, muchísimos. Hace poco he estado allá en Madre de Dios, creo, no recuerdo, donde realmente llegué y estaban fumigando porque ahí el dengue está bárbaro. Entonces hay que tener también esto, por eso decía que esta unidad, por favor, que sea netamente de proyecto y que involucre microorganismos, patógenos, que involucre el tema de la salud. La salud no puede esperar, la prevención, no puedo prevenir si no tengo conocimientos. Es como yo decía, ¿no? Aquí el accidente que hubo en el distrito de Biel Salvador por explosión de un gas, estos hermanos ahora están por ahí con este tema del COVID, ya están un poco olvidados. A mí, lamentablemente, creo que ha habido más de 30 muertos, que si de repente los jóvenes de ahí hubieran sabido desde la enseñanza de la química, la diferencia que existe entre estos compuestos químicos del GLP o un GNB, quizás no hubiéramos tenido tantos accidentes y hubieran podido escapar. En fin, no sé, preguntas van, preguntas vienen, son muchas cosas que por eso para mí el conocimiento es importante. Si yo no conozco, no voy a poder aplicar. Entonces, de la mano tiene que ir conocimientos, habilidades y actitudes. La actitud que tiene que ver mucho con el tema de la reflexión. Entonces, miren que este proyecto en énfasis en la indagación y en la investigación sí se puede dar y puede concluir de una manera satisfactoria, porque recuerden, una de las fases es la comunicación, aplicando datos cuantitativos, datos cualitativos, consulta expertos, en fin, donde todas las áreas se puedan involucrar y donde el auditorio de padres esté lleno y los estudiantes presenten su investigación. Ellos pueden hacerlo, son protagonistas. En este tipo de proyectos, los docentes y los niños tienen como objetivo profundizar sobre una situación o un tema de interés para encontrar respuestas a las interrogantes. Muy bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasó? Sobre todo, ¿y por qué? Esa pregunta, ¿y por qué? ¿No? Bueno, entonces no olvidarse que tenemos tres tipos de proyecto. El proyecto que involucra la obtención de un producto concreto. 2, proyectos con énfasis en la indagación y en la investigación, algún tema por indagar, por descubrir algo nuevo que se está dando. Eso básicamente a partir de el interés, la curiosidad que puedan tener, en este caso los estudiantes. Y el último es proyectos enfocados en la resolución de problemas. Por ejemplo, la detección de una fuente de contaminación alrededor del colegio, el descuido de un jardín de la escuela, la cantidad de basura que genera en el aula. En este tipo de proyectos los niños proponen alternativas de solución a las problemáticas que se evidencian dentro de la institución y fuera de la institución educativa. Y lo más importante es que este tipo de proyectos básicamente ayuda a que el estudiante de manera creativa pueda proponer soluciones, pero obviamente respetando las fases. Hay que respetar también las edades que tienen nuestros niños y a dónde queremos apuntar. Entonces la pregunta era, ¿todos los proyectos involucran un producto concreto? Era mi pregunta inicial, pues ahora ya sabemos, tenemos la respuesta no. Pueden haber productos tangibles como productos intangibles, productos que yo puedo tocar, tener, y pueden haber trabajos de investigación que van a terminar en conclusiones y en conocimientos, en la construcción de conocimientos. Queremos que algo nuevo se pueda ir construyendo desde las escuelas y que no mejor en las universidades. Hay muchos maestros que de repente enseñan en universidades, el nivel de complejidad y la exigencia es más grande, y en las institutos tecnológicos el nivel de complejidad
dentro de los proyectos de aprendizaje tiene que buscarse netamente la resolución de problemas, pero enfocado a la tecnología, ¿correcto? Entonces va a depender mucho el nivel donde nos encontremos, pero lo que se quiere que se entienda, tanto educación básica, educación técnica y educación universitaria. Los 3 niveles educativos ya hoy en día tienen sus bases de su enseñanza-aprendizaje centrado en una sola propuesta. La propuesta pedagógica del Perú es trabajar una propuesta centrada en el desarrollo de competencias o en un enfoque por competencias. Repito, la competencia es conocimiento, la competencia es el desarrollo de habilidades complejas y la competencia es el desarrollo de las actitudes. Esos 3 tienen que ir de la mano, señores, tanto en educación básica, en educación técnica y en educación universitaria. Y ahora nosotros trabajamos un sílabo por competencia, y en educación básica regular ya se viene trabajando hace tiempo el tema de la competencia, y ahora todos nos tenemos que ir alineando a ello. Continuamos entonces. Habíamos dicho, aquí por ejemplo, ya es un resumen. No existe una sola forma de realizar entonces proyectos de aprendizaje. Estos pueden llevarse a la práctica de maneras distintas. En algunos casos, el énfasis está puesto en un producto concreto que se va a elaborar hacia el final del proceso. Pero ojo, este producto tiene que denotar el desarrollo de una competencia o de competencias, ¿correcto? 2, segundo, en otros se enfatiza el proceso de la investigación alrededor de un conjunto de preguntas de interés de los niños. ¿Qué quieren investigar? ¿Qué cosa quisieran estudiar? ¿Qué cosa les gustaría conocer acerca de? Otros proyectos, tercero, otros proyectos que se enfocan en los procesos de la resolución o de resolución de problemas que afectan la vida cotidiana de los niños. Consideramos útil caracterizar estos tipos de proyectos. Bueno, pasamos a un punto importante que son las fases de la planificación. A ver, voy a dar una chequeadita por acá porque yo estoy hablando. Y se escucha muy bien, gracias a todos, si se escucha, no sé, a ver por acá. No se olviden que les voy a dar unos 10 minutos a todos los amigos que quieran hacer alguna consulta, lo pueden hacer. Compartan, por supuesto, todo lo que ustedes quieran. Yo les voy a compartir todo lo que ustedes quieran, incluso el esquema, en fin, todo lo que ustedes quieran. Se les va a compartir. Si me escucha Karina, Lisbeth, Flor. Gracias. Muchas gracias que me están escuchando. Un beso, un abrazo virtual para ustedes, porque si les doy de manera personal ya saben, el COVID. Muy bien, vamos a continuar. ¿Está claro todo? Espero que sí, si no ya dejarán sus preguntas. O vamos a hacer otro espacio, ¿no? Para poder estar en contacto a través del... Yo agradezco al Colegio de Profesores que esté de verdad poniéndose así, ayudando a los profesores para poder hacer esta transmisión. Estamos desde la mañana probando la tecnología. De verdad que no sé, mi banda, no sé si es ancha, no sé, pero hemos tenido algunas dificultades. Pero en fin, la vida continúa y vamos a continuar, ¿correcto? Vamos a continuar, queridos maestros, todo lo que ustedes quieran. Pasamos a la fase número 3, ¿ya? A la fase número 3. Todo está aquí controlado y luego vienen las rueditas de preguntas y voy a hacer algunas énfasis también, obviamente. Aquí la pregunta es, ¿cómo planificar un proyecto de aprendizaje? ¿Cómo planificar un proyecto de aprendizaje? Interesante la pregunta. Interesante la pregunta. ¿Qué entendemos por planificar? Es organizar, ¿no? De manera secuencial actividades que enmarquen el desarrollo, obviamente, de propósitos. ¿Se acuerdan ahora? Antes, propósito era cualquier cosa para nosotros, pero ahora el propósito en planificación anual es competencias, capacidades, ¿no? Los enfoques transversales. En las unidades el propósito es la competencia, son las capacidades, son los enfoques transversales
las actitudes que tenemos que ir mirando de los chicos desde un enfoque, desde los enfoques transversales, en fin, competencias, ¿no? Competencias. O sea, en planificación anual el propósito es la competencia. En unidades el propósito es la competencia y todos sus elementos. En una sesión de aprendizaje el propósito es la competencia. Y ahora ya se habla de propósitos, se habla de competencias en el nuevo currículum nacional, ¿no? Bueno, entonces planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados, van de la mano, son como novios, como enamorados. La planificación y la evaluación no pueden estar divorciados ni separados, estos van de la mano, van relacionadas y se desarrollan de manera intrínseca. El proceso de enseñanza-aprendizaje, estos dos van de manera intrínseca, ambos. La evaluación se considera como un proceso previo, miren qué interesante, ¿eh? Por eso yo decía, ¿no? Primero yo tengo que pensar si voy a hacer un proyecto, qué es lo que yo quiero resolver y cómo lo voy a evidenciar, qué propósitos quiero desarrollar, o sea, qué competencias, qué áreas se van a ver vinculadas en esto. Y si yo voy a trabajar 5 áreas, para cada área, qué competencias, qué productos, qué evidencias voy a tener. Sería bonito hacer una matriz primero. Una matriz de lo que estoy hablando para poder tener claro que al término de mi proyecto voy a tener productos, ya sean tangibles o intangibles, sobre una situación problemática. Productos de mi matemática, productos de comunicación, productos de sociales, productos y productos y productos, ¿sí? Pero al término del proyecto. Qué interesante. Y entonces tendré que tener una sola rúbrica, de repente para un área, una sola rúbrica para el otro área, y así. Y listas de cotejo para ir evaluando el día a día, el acompañamiento, los chicos, la retroalimentación, en fin. Entonces, la evaluación se considera como un proceso previo a la planificación permanente y al servicio de la mejora del aprendizaje durante el proceso de ejecución de lo planificado. Bien, entonces, ¿cómo planificar un aprendizaje basado en proyectos? ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver. Acá tenemos esta pequeña presentación. Primero pensar en nuestra programación anual, ¿correcto? Esta programación anual va a tener unidades didácticas. Miren, unidades didácticas. Y estas unidades didácticas se van a determinar a través de los bimestres o trimestres. Eso ya lo define el colegio, ¿no? No sé, cada colegio define cómo trabajar, si por bimestre o por trimestre. Y acá tenemos un ejemplito. Primer bimestre, segundo bimestre y tercer bimestre. ¿Cuál es la sugerencia que se hace? La sugerencia es que, por ejemplo, si yo trabajo un bimestre, trabajar una unidad de aprendizaje y un proyecto de aprendizaje. Y lo mismo en el segundo bimestre, trabajar una unidad de aprendizaje y un proyecto de aprendizaje, y en el tercero igual. Y si hay en un trimestre hay 3 meses, repito, puede trabajar 2 meses de proyecto y 1 mes de unidad. Va a depender mucho de la complejidad del producto. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? La complejidad. ¿Cuánto tiempo necesito yo para resolver el problema? Recuerde que el proyecto surge de una situación problemática. ¿Cuánto tiempo me voy a tomar para ello? Entonces puede programar usted 2 meses un proyecto, o una unidad de aprendizaje o un proyecto de aprendizaje en sus trimestres o en sus bimestres. Está muy claro esta diapositiva para que lo pueda tener en cuenta. Luego, antes de continuar con ello, vamos a hacer precisiones. Miren la diferencia. A ver, voy a hacer un pequeño alto. ¿Cómo están? Aquí probando la camarita, hacer un alto, ¿sí? Para mover algunas cositas acá. Un cariño muy especial a todas las regiones que nos ven. Tengo muy bonitos recuerdos de los lugares donde he ido visitando, y un beso muy especial, un abrazo enorme y energías positivas a todos los maestros que me conocen y los que no me conocen.
Bueno, vamos a continuar con esto y estoy acá moviendo algunas cositas y ya está. Bien, ahora sí. Continuamos. Esto, ¿qué diferencia hay entre una unidad y un proyecto de aprendizaje? Bueno, he tratado de hacer lo mejor que pueda, pero bueno, estas son las pequeñas diferencias. Vamos a ver, ¿ya? Una unidad de aprendizaje tiene propósitos. O sea, competencias, capacidades, tiene los enfoques transversales, también tiene en este caso, no se olviden las competencias transversales también, que hay que adoptarlas en todas nuestras áreas, ya eso ya está de más decirlos. Y bueno, proyectos de aprendizaje también trabaja con propósitos de aprendizaje o propósitos de proyecto. ¿Qué queremos hacer? El desarrollo de competencias. Igual, o sea, ambos tienen propósitos. Parte por una situación significativa en la unidad de aprendizaje. También el proyecto de aprendizaje tiene situación significativa. Aquí quizás no lo he puesto, pero eso también tiene. Lo que está pintado de color es solo la diferencia. Hay aspectos que de repente no lo he considerado, pero lo voy a ir mencionando. ¿Ya? Entonces decíamos que propósito lo tiene la unidad y el proyecto. Situación significativa lo tiene la unidad, también lo tiene el proyecto de aprendizaje. Tiene enfoques transversales, proyecto de aprendizaje, también la unidad tiene enfoques transversales. Acá hay una diferencia. En la unidad de aprendizaje el docente planifica la unidad. No necesita consultar al estudiante el que quieren aprender, porque la enseñanza-aprendizaje es intencionada de parte del docente. En cambio, en un proyecto de aprendizaje, el estudiante es protagonista y forma parte de la planificación. Pero él va a formar parte de la planificación, pero usted va a ser la que obviamente promueva en ellos ese interés de querer que formen parte de la planificación. Para eso, dentro de las fases, la primera fase de la planificación del proyecto, tenemos que, antes de nada, motivar. Un ejemplo, si yo quiero hablar acerca de protejamos nuestro planeta para disminuir el calentamiento global, y para que el chico, un ejemplo, si eso está en mi mente rondando, y el chico quiero que se involucre, pero así al 100%, yo lo primero que tendría que ser maestros tendría que promover la reflexión, la meditación, que vea todos los problemas que está sucediendo en el mundo respecto a la contaminación ambiental y sus efectos, que es el calentamiento global y sus efectos. Entonces, con videos, con hechos, estudio de casos, por ejemplo, ¿no? Con estudio de casos, qué es lo que está sucediendo con la flora, la fauna, qué es lo que está sucediendo con enfermedades que tiene que ver con cáncer a la piel, enfermedades, cómo se va afectando la visión, la desnaturalización del ADN, cómo la mutación genética con este calentamiento global ya tiene sus efectos. O sea, tendría que yo, para que el chico realmente se involucre, primero decirle, oye, mira, todo lo que está sucediendo en el Perú y en el mundo, miren lo que está sucediendo en nuestro contexto. Y luego recién que se hayan motivado de manera reflexiva, que hayamos tocado su corazón, recién sentarlos en mesa redonda y decirles, chicos, ¿qué queremos hacer? ¿Qué podemos trabajar para cuidar y proteger todo lo que hemos visto? Y ahí saldrán las propuestas. Trabájenlos utilizando espinas de Ishikawa, utilizando los esquemas de la parrilla ambiental, causa-efecto, problemas. Trabaja estudio de casos. El estudio de casos es una maravilla, una maravilla. Los chicos exponen sus casos, sus problemas, hacen un análisis profundo de los diversos problemas y al final, ¿sabe? De los 5 problemas o análisis o casos de estudio, los chicos determinan finalmente qué tema van a elegir para poder trabajar. Es interesante, pero ojo, usted siempre direccionando ahí un tanto lo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, el estudiante en un proyecto es muy protagonista y forma parte de la planificación. También se centra en el desarrollo de un área. Unidad de aprendizaje. Se centra en el desarrollo de un área curricular.
En cambio, un proyecto de aprendizaje centra la planificación en el desarrollo interdisciplinar de las áreas. Desarrollamos competencias de manera interdisciplinar. Ahí la diferencia. O sea, yo hago un proyecto donde estén todos, se involucren todas las áreas curriculares. Incluso puedo involucrar otros grados, otros niveles. ¿Ya? Es distinto. Y bueno, se trabaja en las unidades con estrategias, el qué hacer y el cómo hacer. ¿Ya? En el proyecto igual hay que tener estrategias que conlleven al desarrollo de las actividades. Hay que tener en las unidades recursos, medios y materiales. Igual, también en los proyectos de aprendizaje se necesita recursos, medios y materiales. De lo contrario, no se puede hacer. Y recuerden que Auswell habla acerca de la significatividad de los materiales. O sea, dentro de nuestra planificación, toda la vida hemos contemplado los materiales. Sé que eso ya está de por demás hablar. Desempeños en las unidades de aprendizaje se van a evaluar a través de desempeños. De hecho, que en proyectos de aprendizaje, si yo coloco competencias, capacidades, también tengo que colocar desempeños, porque los desempeños son las actuaciones, ¿no?, de los estudiantes respecto al desarrollo. ¿Una unidad? Sí, claro. ¿En un proyecto también desarrollan competencias? Por supuesto. También en un proyecto se construyen conocimientos, habilidades y actitudes, y con fuerza todavía. ¿Ya? ¿Participan otros actores en un proyecto? Sí, aquí participa la comunidad educativa en su conjunto. Incluso yo puedo invitar a otros actores de la comunidad, por ejemplo, a un médico, dependiendo de la temática que estamos abordando. Puedo invitar a los señores del mercado, puedo invitar a un panadero, puedo invitar de repente a un físico nuclear para que me explique, puedo invitar a un electricista, dependiendo cuál es la naturaleza de su proyecto de aprendizaje y en su área curricular. Bien, entonces aquí básicamente un poco de las diferencias que hay entre una unidad de aprendizaje y un proyecto de aprendizaje. Espero que esté claro. Y bueno, aquí se está intercontando, mejorar la señal, me dicen acá, profesor Poel, paciencia y tolerancia. ¿La imagen se congeló? No, no se congeló. Bueno, yo acabo de pasar ahora aquí. Por favor, la imagen sigue congelada. Sigue congelada. No avanza la diapositiva. Estoy en proyectos, en fases. Ya estoy en fases. Ah, de veras, ¿no? ¿Dónde se ha quedado esto? A ver si lo pueden arreglar. Yo ahorita estoy en proyecto de aprendizaje fases. Fases, el rol del estudiante, qué actividades podemos articular y forma de desarrollar las competencias. Solo se escucha. Ya se escucha. Ah, ya, pregunta. Estos productos tengo que tener claros. Tendría que ir armando eso. Muy bien, Marina Apaza. Me encanta, Marina, muy bien, claro. Decíamos que paso 1, hazte tu pequeña matriz. Ahí les voy a dar un ejemplo de matriz para que si haces proyecto, ten en cuenta, así en tu borradorcito, qué es lo que tú quieres lograr primero. ¿Cuáles son los productos por áreas, no? Por áreas, si eres de primaria, inicial. Bueno, vamos a continuar. Proyectos de aprendizaje. ¿Cuáles son las fases de un proyecto de aprendizaje? Fácil, sencillo, solamente son 3 fases. Claro, en cada fase hay actividades que hay que realizar. Ya, son 3 fases. La primera fase es la fase de planificación. La fase 2, ejecución. Y la fase 3, comunicación. Repetimos 3 fases: planificación, ejecución y comunicación. Ahora luego les voy a explicar cada uno. ¿Cuál es el rol del estudiante en un proyecto de aprendizaje? Tomemos en cuenta, por favor, esto. ¿Cuál es el rol del estudiante en un proyecto de aprendizaje? Hace un rato decíamos, el estudiante también planifica, el estudiante también organiza y el estudiante también toma decisiones, ¿correcto? Eso es la diferencia bien grande de un proyecto de aprendizaje. El rol del estudiante: planifica, organiza y toma decisiones. Y no olvidarse que en estas fases, tanto desde el rol del estudiante y del docente, la evaluación va a ser transversal.
La evaluación es transversal, o sea, significa que la evaluación va a estar presente en todas las fases, ya sea en planificación, ejecución y en comunicación. Punto 3. Actividades articuladas. Las actividades articuladas tienen que ver mucho con la articulación de los propósitos, o sea, del desarrollo de las competencias. Una actividad articulada es importante tenerlo en cuenta, son situaciones de interés o problemas de contexto. Vale decir que las actividades que articulan netamente es 1, el desarrollo de las competencias que se articulan entre ellas. Número 2 es la definición o determinación de qué situación problemática voy a abordar. O sea, el proyecto debe sí o sí partir de una situación problemática. ¿Y dónde la escribo, Milagros? ¿Dónde la defino? En la situación significativa, que ahora te voy a pasar el esquema sugerido. Lo puedes mejorar y luego me la compartes, así como yo te la comparto. Ya, entonces no se olvide de eso. La actividad que articula 2 cosas importantes: el desarrollo de competencias o la articulación de competencias de las áreas. Número 2, situaciones de interés, algo nuevo por investigar o por indagar, o situaciones problemáticas del contexto real, nada que me invento, ¿ah? No nos podemos inventar, de verdad, eso no me gusta mucho, porque hay muchos problemas que realmente investigar y que no son... Algo que yo discrepo, lo hablo a título personal, así como Milagros Menacho con número de colegiatura 1009-6893-67. Hay algo que un poco yo no estoy de acuerdo. Cuando dicen que solamente los problemas se aborden del aula o del contexto. Pero ¿por qué no podemos hacer que los chicos puedan mirar un poco más allá de lo que tienen? ¿No pueden abordar problemas, o sea, digo yo, contextuales, nacionales y mundiales? ¿Acaso el coronavirus o el COVID-19 solamente fue de Europa, de Asia? No. Hay que abordar y que los chicos entiendan y sepan que existen diversos problemas que en algún momento va a tener que llegar a Perú. Y que esos problemas ellos los tienen que conocer. Entonces, como que yo discrepo un poco cuando se dice que todo el año se trabaje con situaciones problemáticas netamente del aula y netamente institucional. Cuando de repente podríamos en uno de los bimestres tocar un problema contextual. Un ejemplo, el tema de la contaminación ambiental es un problema mundial. El problema de temas de salud es un problema mundial. Yo creo que con esto que está sucediendo vamos a tener una mente más abierta y de poder realmente replantear y reformular de qué implica desarrollar una situación significativa. Una situación significativa para mí es la columna vertebral de la construcción de conocimientos, habilidades y actitudes. Si hay una buena situación significativa, va a generar eso, conocimientos. Cuando hablamos, y los que no me están entendiendo, hablar de situación significativa es una situación problemática. Una situación problemática que hay que coger para poder generar conocimientos, habilidades y actitudes, ya sea desde una unidad o desde un proyecto de aprendizaje. Entonces, que se entienda que si yo defino bien mi situación problemática de manera consciente, de manera racional, esta sí me va a permitir en realidad desarrollar toda la unidad conocimientos importantes, construir conocimientos importantes. Yo ahora, por ejemplo, estoy con las famosas gárgaras de sal y estoy investigando bastante la composición de la sal. Yo tenía la garganta inflamada y estaba asustada. Dije, fuera virus, ¿no? Y estoy haciéndome mi gárgara con agua tibia. Y ahora entiendo por qué, porque sigo profundizando mi conocimiento. Se rompen algunas moléculas de estos virus para que no pueda penetrar con esas famosas coronitas que por ahí tiene como púas. Y rompemos eso, ya no entrará al estómago, pero ya no entrará a mi pulmón. Yo tengo que, o sea, eso nos tiene que conllevar una situación problemática para profundizar el nivel de conocimientos, para profundizar el desarrollo de habilidades complejas como crear, desarrollar pensamiento crítico y obviamente el razonamiento. Cuando un estudiante razona, desarrolla otras habilidades menos complejas.
desde aplicar, desde inferir, desde aplicar, ya dije, ¿no? Y otras habilidades menos complejas. Entonces, eso. Y para cerrar esto, un poco forma de desarrollar competencias. ¿Cómo desarrollamos competencias? 3 puntos importantes. A partir del interés del estudiante, a partir de necesidades de aprendizaje. Ahorita hay una gran necesidad de aprendizaje, mucha necesidad de aprendizaje. Recuerde y mire siempre la visión, mire esa visión del hombre que queremos lograr. Eso. Y acerca de problemas de la vida real. Tienen que ser de real, problemas de la vida real. Ya, entonces, ¿cómo desarrollar competencias? Desde el interés del estudiante. ¿Cómo desarrollar competencias en un proyecto de aprendizaje? A partir de necesidades de aprendizaje. ¿Cómo desarrollar competencias a partir de un proyecto de aprendizaje? A partir de los problemas de la vida real. Señores, tenemos muchos problemas. Y hay que cogernos fuerte de todo lo que tiene el país para poder desarrollar investigación. Y siempre lo comento y lo cuento cuando estuve trabajando en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con estudiantes de la Facultad de Ciencias de beca 18, los chicos becarios llegaron de diversas provincias y con ellos, enseñando un curso muy interesante que era metodología del trabajo universitario, aprendí con ellos la importancia de la muña. Nadie le da importancia a la muña. Y lo digo en casi todas mis ponencias. Yo no sabía que la muña era una de las plantas que antes lo usaban, que ahora lo podemos utilizar en vez de colocarnos al estómago medicamentos tras medicamentos, por ejemplo, el mejor desparasitante. Antes los antiguos peruanos lo usaban. Yo no sabía que la muña, por ejemplo, era el mejor preservante de papas. Ahora yo me compraba unos kilitos de papa y si hubiera tenido muña las tapo para que no se malogren, ¿no? Entonces ese es el punto clave de cómo ir haciendo investigación a partir de lo que nosotros tenemos. Hacer, por ejemplo, indagación e investigación, repito, no es tarea solo del docente de ciencia y tecnología. Yo creo que, repito, vamos a tener que ir cambiando una nueva forma más creativa de enseñar. La creatividad no solo es del docente, no solo es del estudiante, la creatividad también son de los directivos que ayudan a promover en sus maestros una nueva forma de planificar. Algo que yo rescato del currículum nacional y me enamora es que dice que una planificación es una hipótesis de trabajo. Una planificación o una característica del currículum es abierto, flexible, es diversificable, sí. Pero que esto nos sirva para poder generar, repito, conocimientos. Si hay conocimientos, yo puedo también aplicarlas para poder resolver problemas. Y lo más importante, generar actitudes, reflexión, autorregulación, motivación interna. La empatía, que si una persona desarrolla ese valor importante de la empatía y es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, créanme que la empatía es uno de los valores más importantes para mí desde mi punto de vista de todos los valores. Porque es bien difícil ponerse en el lugar de la otra persona para poder entender y comprender a esa persona. Si soy capaz de comprender a los demás, va a ser más fácil todo. ¿Correcto? Y bueno, pasemos a las fases, porque ya nos gana el tiempo, porque vamos a tener una segunda capacitación. Espero tenerlos con ustedes. ¿Qué hacemos en la fase de planificación? Que es la fase 1. Ya les dije, si partimos por un problema, seleccionamos y definimos una situación problemática del contexto. Un ejemplo, ya les dije el título. ¿Cuál es el título? Es microorganismos patógenos que afectan la salud de la comunidad educativa o la salud de los estudiantes del grado tal. ¿Correcto? Luego en esta fase vamos a sensibilizar a los estudiantes. ¿Qué pasó en China? ¿Qué pasó en España? ¿Qué pasó en Italia? ¿Cómo llegó a Perú? ¿Qué está sucediendo? Estadísticamente, ¿cuántos fallecidos?
Y ahí entrarán los temas de cómo ha ido aumentando exponencialmente el incremento de COVID en el Perú. ¿Qué pasó? ¿Se pudo haber prevenido? ¿No se pudo haber prevenido? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Trabajemos debates. Hay que sensibilizar. Paso 2. Estoy en la fase 1. Primero defino el problema, ya lo definí el problema. ¿Correcto? Ahora sensibilizo a los estudiantes con mucho análisis y reflexión de causa-efecto del problema. Luego planificamos con los estudiantes. Ahí en el esquema ustedes se van a dar cuenta, ya el esquema, la estructura y la planificación. Hacemos la planificación con los estudiantes. ¿Qué queremos hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Qué necesitamos para hacer? Y todo lo que tiene que ver con la planificación. Determinamos el título del proyecto. Dije que si mi título es microorganismos patógenos que afectan la salud de la comunidad educativa, ¿cuál sería mi mejor título? ¿Alguien ya lo tiene en la cabecita, por favor? ¿Cuál sería mi mejor título? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál sería el mejor título? No, yo no sé. Quisiera ver acá las respuestas. A ver, no logro ver el título, me encantaría. Recuerden que el problema tiene que tener causa-efecto, ¿correcto? Microorganismos patógenos que afectan la salud de los estudiantes del colegio tal o del grado tal. Mejor si es institucional. El título debe de tener así, ¿no? Conocemos la naturaleza de los microorganismos patógenos para prevenir o para cuidar nuestra salud. ¿Se dan cuenta? Las variables de estudio o las unidades de análisis están presentes tanto en el problema como en el título. ¿Ya? La cosa que pueden ustedes cambiar el título, pero las variables y las unidades de análisis deben estar presentes. Conocemos la naturaleza de los microorganismos patógenos para prevenir y cuidar nuestra salud. Qué bonito, ahí me salió, ¿ya? Entonces ya determiné el título y luego planificamos el proyecto nosotros como docentes. Pero recuerden que la fase de planificación es un espacio donde hay que trabajar ya estrategias, espina de Ishikawa, estudio de casos. Y bueno, ya veremos en la siguiente capacitación estrategias para desarrollar nuestro proyecto de aprendizaje, ¿correcto? Bueno, continuamos la segunda fase. Fase número 2. Fase número 2. La fase de la implementación. ¿Qué significa la fase de la implementación? Es el desarrollo del proyecto. Hay que hacer aquí, por favor, marco teórico. Hay que trabajar el tema del marco teórico. ¿Qué es coronavirus? ¿Qué es, por ejemplo, depende de tu área definitivamente, ¿no? Ahí usted va a determinar la competencia a trabajar, por ejemplo, estadística en matemática, trabajará todo lo relacionado a estadística en ese proyecto, de repente situaciones de cantidad, o geometría, porque podemos hablar un poco de la parte, ¿no? Geométrica de repente del COVID, qué sé yo. Pero hay que investigar sobre nuestro campo temático, sobre el campo temático que tiene que ver mucho con esta situación que se vive o con este problema. No descuidar nuestro campo temático. O sea, vale decir que, por ejemplo, si yo soy del área de comunicación, ¿qué voy a investigar? Voy a investigar, le voy a enseñar al estudiante, si soy de comunicación, textos, tipos de textos. Texto continuo o discontinuo. Si yo quiero desarrollar la creatividad, depende de mis productos, ¿no? De menor complejidad a mayor. Si mi producto en comunicación sobre este tema es que hagan un texto instructivo de cómo lavarse las manos, depende, eso lo puedo hacer en primer grado, segundo grado, de repente en el otro grado es trabajar, de repente, no sé, pues un ensayo en quinto año de secundaria. Depende, o sea, de repente otro grado, su producto es que me puedan crear memes de manera creativa respecto a coronavirus. De repente el producto en el área de comunicación en otro grado es crear infografías
Bacán, excelente, ¿no? Entonces, por eso le digo, primero piensen, queridos amigos y amigas del Perú, maestras y maestros gloriosos del Perú, de verdad que en estos momentos es muy importante tener en cuenta esto, la evaluación. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero realmente hacer en este proyecto? Defina primero su producto, ¿correcto? Un cuadro de doble entrada, de triple entrada, pongo mi competencia, mis capacidades, mi desempeño, mi producto y pongo mi instrumento. Un solo instrumento para todo tu proyecto. Un ejemplo, una rúbrica. Si vas a trabajar 2 meses, esa rúbrica te va a servir para 2 meses. Y en el día a día, ¿qué vas a ir aplicando? Listas de cotejo para poder recoger evidencias. Así es. Bien, entonces, en la fase 2 de implementación, investigamos tipos de textos. ¿Qué es un texto instructivo? ¿Qué es un texto, no sé, pues, qué es una infografía? ¿Cómo se hace una infografía? Enséñale primero cómo ser, ¿sí? Y luego, en otras áreas se va a trabajar bastante el tema de qué es un coronavirus, etcétera, etcétera, marco teórico. Y bueno, realizar las actividades, vivenciar experiencias, veremos videos, veremos casos. Yo me imagino que ya tienen una carpeta de cosas reales que han estado sucediendo con esto. Por ejemplo, cuando hablamos de estudio de casos, hay que llevar casos donde podamos presenciar un video donde un señor habla, donde unas enfermeras en China ¿no? han hecho un reportaje, pobres, días y días sin dormir, atendiendo a la gente. Esos son casos, estudio de casos. Podemos llevar una lectura de un caso, mesa redonda, no me lo sienten en fila india los chicos. Hay que trabajar en U. Hoy día las aulas ya no se estilan trabajarlos así en fila india, sino hay que trabajar en U, mesas redondas o se miren frente a frente. Es una maravilla. Hoy en día podemos hacer los chicos con sus respectivos nombres. Usted es el moderador, es el que va a dirigir debates. Podemos trabajar estudio de casos, donde nunca olvide que los estudios de caso, todas las estrategias o todas las sesiones que hagamos o las actividades que hagamos en un proyecto deben terminar siempre en conclusiones, por favor. ¿Ya? Entonces es un aspecto que no hay que perderlo de vista. Luego, dentro del esquema que se les va a pasar, hay actividades que hay que considerar y hay que ir avanzando esas actividades. Y luego hay que ir evaluando también las actividades, que es muy importante. Va a haber tareas individuales y colectivas. Algo que me olvidé decirle, en la planificación ya se arman equipos de trabajo, ¿eh? Hay que armar los equipos de trabajo en la planificación. Y de preferencia, estos equipos de trabajo, que ellos mismos lo hagan, es muy importante para que puedan establecer sus vínculos. O si son chicos estudiantes nuevos, usted también podría tomar la decisión de formarlos en equipo. Pero normalmente los chicos se forman ellos, ¿no? Y de repente ser estrategas. También en la formación de equipos hay un error de que el mismo equipo trabaja de marzo hasta diciembre. Y a veces los que menos saben se quedan solitos, y sería excelente formar grupos heterogéneos donde usted de manera motivadora le diga, bueno, llamar a los chicos que más saben y que cada uno sea pues el coordinador de cada equipo. Trabajen con coordinaciones. Tú vas a tener esta coordinación y vas a tener este equipo. Tú vas a ser el coordinador del equipo 2 y tu equipo es así, ¿ya? Entonces vean las mejores formas de poder formar sus equipos de trabajo. Bien, entonces estamos en la fase de implementación donde hay que investigar, hay que indagar, hay que vivenciar experiencias, trabajar estudio de casos, hay que ver en este caso la realización de actividades que conlleven a la solución, a la prevención. Hay que determinar tareas individuales y tareas colectivas y no olvidarse, hay que evaluar cada actividad. Pasamos a la fase número 3. Esta es la fase que más me encanta, donde van los chicos, los alumnos, los estudiantes. Hay un encuentro muy bonito, pero previamente a esta comunicación,
usted tiene que hacer una precomunicación, porque no es lanzarlos al chico en un auditorio, presentar sus productos. Algo que también yo estoy en desacuerdo es que solamente se hagan estos tipos de eventos significativos de comunicación de aprendizajes, es solamente en los días de logro. No me parece, desde mi punto de vista, realmente debe de hacerse siempre actividades de esta naturaleza para que el chico se sienta motivado y motivado de presentar sus productos como parte de la evidencia de su desarrollo de su competencia, ¿no? Bueno, en esta fase 3 se comunica, se socializan los productos y en los proyectos. ¿Cómo? Podemos hacerlo en una revista, a través de una revista. Podemos hacerlo con exposiciones finales. Las exposiciones, evalúa qué competencia. La competencia de comunicación se comunica. La competencia del área de ciencia y tecnología, la competencia explica cuando hacen una exposición. Cuando trabajan en matemática, por ejemplo, la competencia, situaciones de regularidad estadística, porque van a exponer sus resultados. Trabaja el área de sociales, donde va a explicar las conclusiones a las que llega en relación a esta enfermedad respecto a las enfermedades anteriores. Y todas las áreas, religión, que nos va a exponer una competencia en la cual va a mencionar la fe y la esperanza que debemos de tener y que debemos de conducirnos con valores y actitudes positivas sin lastimar a nuestros semejantes. Desde el área de arte presentará de manera expositiva los 3 tipos de microorganismos, una maqueta gigante de un virus, una maqueta gigante de una bacteria, una maqueta gigante de un hongo, para realmente diferenciar a través del arte y la pintura, o que pinten o que hagan dibujos de las escenas, ¿no?, que hemos estado mirando nosotros en el día a día y que seguimos vivenciando. Y Dios quiera que esto ya pare, porque dicen que lo peor viene recién, porque ahora hay que esperar 15 días más para ver cuántos infectados más hay. Exponencialmente estamos viendo que esto se incrementa. En fin, maestros, todas las áreas podemos trabajar un solo proyecto de manera articulada, de manera interdisciplinar, donde los protagonistas son los estudiantes y que los padres, estoy segura de que ahora los padres se van a involucrar más en el aprendizaje de sus estudiantes, pero nosotros somos los que debemos de promover que los padres se involucren, y lo dice el currículum nacional en negrita y en mayúscula: involucramiento. Bueno, acá hay algunos aspectos más, ¿no?, de algunas preguntas guías que me van a ayudar a mí como docente a planificar. Algunas preguntas guías: ¿qué quiero hacer? El título del proyecto, para qué definimos competencias, capacidades que se van a desarrollar, qué productos se deben alcanzar, el cómo lo voy a hacer, qué estrategias y actividades didácticas de aprendizaje, estrategias, qué métodos, qué técnicas voy a aplicar, y dónde lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, con qué voy a hacerlo. El dónde es el contexto, la institución donde vamos a realizar, con quiénes, con toda la comunidad educativa. A ver, un ratito, se me paralizó. Ay, a ver, ya, acá me quedé, ¿no es cierto? Ya está. Ahí me quedé en dónde lo vamos a hacer, escenarios de aprendizaje dentro y fuera del aula, con quiénes lo vamos a hacer, con toda la comunidad educativa, con qué, con todos los recursos y materiales que podamos tener. Cuando es un proyecto se necesita de recursos tangibles, intangibles, de recursos financieros. El colegio tiene que apoyar al docente, de eso sí, siempre voy a decirlo y no me voy a cansar de decirlo. Todo docente o docentes
que trabajen en proyectos de aprendizaje deben de ser incentivados por los directores, financiándolos con recursos y materiales, fotocopias, entre otras cosas, auditorios. Hay que separar con tiempo los auditorios o el auditorio para trabajar otros espacios de interaprendizaje. En las rutas del aprendizaje, que todavía siguen vigentes porque ahí nos dan estrategias, métodos y técnicas para trabajar, nos dice que los espacios de interaprendizaje son el laboratorio, un espacio al aire libre, es el aula de clase, es la biblioteca. Yo puedo hacer aprendizajes en esos espacios, puedo sacarlos del colegio a los chicos, pero solos y solo de manera responsable y autorizada. Entonces, no solamente, por favor, no nos tengan a los estudiantes desde abril hasta diciembre en un solo salón, que los espacios sean diversos para poder hacer esos proyectos de aprendizaje. El tiempo es muy importante también considerar a través de un cronograma de actividades. Bueno, acá tienen finalmente, elaboramos un proyecto de aprendizaje. Los invito a ustedes ya a elaborar sus proyectos de aprendizaje y no es tan complejo, no es tan difícil. Y bueno, pues acá está la estructura sugerida. Ahí está. Ah, ya. Aquí también les he puesto, antes de ello, aquí. No sé si logran ver. Es una matriz que podemos trabajarlo primero. ¿Qué problemas y necesidades de aprendizaje hay, ¿no?, en las áreas curriculares? Hemos podido evidenciar, ¿qué hemos podido evidenciar en el desarrollo de las competencias el año 2019? ¿No? ¿Qué competencias voy a trabajarlo dentro de los proyectos? O sea, primero hay que hacer un análisis y una reflexión de qué competencia de mi área amerita que se trabaje a través de proyectos de aprendizaje. Por ejemplo, en matemática, en comunicación, en ciencia impersonal social, qué competencia creo yo que estuvo muy débil, que no la toqué, ¿no? Un ejemplo, desde el área de ciencia y tecnología, la competencia más olvidada de repente es el de diseña soluciones tecnológicas, que es el prototipo. De repente en el matemática, la competencia un poco olvidada podría señalarse es el tema de la estadística, cuando vemos que la estadística es sumamente importante porque el perfil ya me lo está pidiendo. De repente en la comunicación, el tema, la competencia más olvidada está en el se comunica, porque hacemos mucho escribe y lee, pero el se comunica, que es una competencia muy importante, de repente como que no lo estamos trabajando realmente como se debe de trabajar, en espacios donde el estudiante debe de dramatizar, debe de hacer debates para su pensamiento crítico, debe de trabajar simposios, debe trabajar seminarios, foros. Interesante, ¿no? Bueno, en otro momento hablaremos más acerca de esto y el uso de las tecnologías también, que ahora tenemos que tener en cuenta. Y bueno, ahí les pongo un cuadro que les decía, puede ser aquí la unidad o proyecto, cuál es el producto y cuál es el instrumento. Ya, si es un proyecto de aprendizaje o una unidad, igual debo definir cuál es mi producto, mi evidencia y cuál es el instrumento. Pero vean ahí la situación problemática, es muy importante tenerlo en cuenta. Dije yo a título personal que situación significativa para mí es el eje vertebrador, es la columna vertebral de una unidad de aprendizaje o un proyecto de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, acá está el esquema sugerido, la situación significativa, ahí está todo. Eso lo vamos a dejar para que ustedes listo lo puedan hacer. Y hago una sugerencia al colegio de profesores, teniendo en cuenta esto. A ver aquí. Hago una sugerencia al colegio de profesores. Me han comunicado que ustedes van a ser certificados, los que desean, van a solicitar su certificación. Por lo tanto, yo dejo aquí una actividad virtual para efectos de certificación también. Descargar el esquema sugerido del proyecto de aprendizaje desde la plataforma virtual del Colegio de Profesores del Perú. Elaborar un proyecto de aprendizaje según el esquema sugerido. Presenta tu proyecto de aprendizaje dentro de la fecha indicada que vas a trabajar ahora en tu colegio.